Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Yandel Cell rompe el silencio y lanza palabras que han sacudido todo el mundo del espectáculo. ¿Crees que lo dijo desde el dolor o desde la valentía? Comenta abajo tu opinión. ¿O esa mujer lo cambió por completo o nunca lo conocí de verdad? Con esta frase contundente, Yandel Cell dejó al descubierto lo que muchos ya sospechaban: el cambio drástico en la actitud y personalidad de Kerem Bürsin no fue casualidad. La actriz, que siempre había mantenido una postura discreta sobre su vida amorosa tras la separación, se mostró más directa que nunca en una entrevista reciente con una revista digital. La conversación giraba en torno a sus nuevos proyectos, pero el periodista no pudo evitar preguntar sobre su relación pasada con Kerem. Fue entonces cuando Yandel sorprendió a todos con sus palabras: no suelo hablar de mi vida privada, pero a veces, callar es igual que mentir. Kerem ya no es la persona que conocí. No sé quién es ahora. Estas declaraciones llegaron justo después de que Kerem fuera visto en un evento social junto a una nueva mujer, cuya identidad aún se mantiene en secreto. Las imágenes mostraban a un Kerem sonriente, relajado y con una actitud completamente distinta a la que mostraba cuando estaba con Yandel. ¿Tú crees que las personas cambian por amor o solo muestran su verdadero yo con el tiempo? Queremos saber tu opinión en los comentarios. Las redes explotaron. El nombre de Yandel se convirtió en tendencia, y los fans comenzaron a debatir si su declaración era una llamada de auxilio emocional o simplemente una forma de cerrar un capítulo que la había dejado marcada. Algunos seguidores incluso recordaron entrevistas pasadas donde Kerem decía: Yandel siempre me inspira a ser mejor. Frase que hoy parece parte de un recuerdo difuso. Lo más impactante llegó cuando Yandel, con voz firme pero mirada herida, agregó: no me molesta que esté con alguien más. Lo que me duele es ver en sus ojos que esa mujer sacó una versión de él que yo nunca conocí. Tal vez esa parte siempre estuvo allí, pero conmigo nunca salió a la luz. La nueva pareja de Kerem, aunque aún no confirmada oficialmente, ya está en el centro del huracán mediático. Se la ha visto acompañando al actor en distintos compromisos, e incluso algunos testigos afirman que él está mucho más relajado y risueño desde que está con ella. Pero, ¿eso significa que cambió para bien o simplemente se adapta según la compañía? En redes, los comentarios no paran: no puedo creer que Kerem cambiara tanto, Yandel merece a alguien que valore su autenticidad. A veces las personas solo muestran su verdadero rostro cuando ya no están contigo. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que Yandel tenía razón o está siendo injusta con Kerem? Comenta tu perspectiva. En la misma entrevista, Yandel cerró con una reflexión que ha sido ampliamente compartida: no me arrepiento de nada. Amé como supe amar, con entrega. Pero hay momentos en que uno debe aceptar que no todos están listos para recibir lo que uno tiene para dar. Estas últimas palabras dejaron un silencio palpable en la sala. Incluso el periodista, acostumbrado a conversaciones superficiales, pareció afectado. ¿Crees que aún lo amas?, se atrevió a preguntar. Yandel bajó la mirada por un segundo, respiró hondo y respondió: no se trata de amar o no amar. Se trata de entender por qué algunas personas dejan de reconocer al otro, o quizás nunca lo hicieron de verdad. Los medios se apresuraron a recoger cada fragmento de esa entrevista, que rápidamente se viralizó. Y como si el universo tuviera planes de añadir más leña al fuego, solo horas después de su publicación, Kerem fue visto nuevamente con la misma mujer misteriosa, esta vez en la salida de un restaurante exclusivo. Al ser abordado por los reporteros, su respuesta fue evasiva: no tengo nada que decir sobre el pasado. Estoy enfocado en el presente. Una frase que para muchos fue un mensaje indirecto para Yandel. Pero lo que vino después fue aún más sorpresivo. En su cuenta de redes sociales, Yandel compartió una imagen con una cita que muchos interpretaron como una clara indirecta: el respeto no se ruega, se nota. En cuestión de minutos, sus seguidores comenzaron a debatir si esa frase era para Kerem o simplemente una reflexión personal. La imagen alcanzó más de 1 millón de me gusta en menos de 2 horas.
Una amiga cercana a la actriz, que pidió mantenerse en el anonimato, comentó a una revista del corazón: Ande sufrió mucho en silencio. Siempre trató de mantener las apariencias, pero había momentos en los que simplemente desaparecía del mapa por días. Esto no fue solo una ruptura, fue una decepción emocional profunda. Esta confesión, aunque no confirmada, resonó con el sentimiento que muchos fans ya percibían. Del lado de Kerem, el silencio continuaba. Mientras Ande hablaba de sentimientos, de vacío emocional, de autenticidad, él parecía rehuir cualquier comentario público sobre el tema. Algunos lo interpretan como madurez, otros como falta de responsabilidad emocional. Lo cierto es que el contraste entre ambos se volvió cada vez más evidente, ella expresiva, dolida pero valiente, él, reservado, distante y rodeado de rumores. Una fan escribió en Twitter: lo que más me duele no es que estén separados, sino que la versión de Kerem que Ande amó ya no existe. Es como si se hubiera transformado en otra persona. Este tipo de comentarios se multiplicaron por miles, generando un debate profundo sobre cómo el amor puede revelar o esconder distintas facetas de una persona. En una aparición pública reciente, Ande fue vista en un evento de moda. Cuando la prensa le preguntó por la entrevista que dio, respondió con una sonrisa serena: dije lo que tenía que decir. Ya no cargo con lo que no me corresponde. Esa frase fue aplaudida como un acto de liberación emocional. Muchos la catalogaron como una mujer que, pese a las heridas, se muestra fuerte y segura de sí misma. Los rumores sobre la identidad de la nueva pareja de Kerem siguen sin confirmarse, aunque algunos medios aseguran que se trata de una productora de televisión con la que él habría comenzado a colaborar recientemente. Si bien no hay imágenes comprometedoras, la cercanía entre ambos ha sido notoria en diversos eventos. ¿Será una relación nueva o solo una amistad que ha sido malinterpretada por el ojo mediático? Mientras tanto, los fans de Ande han comenzado una campaña con el hashtag #Ande merece más, buscando visibilizar la fortaleza emocional de la actriz y apoyarla en este proceso de sanación. En respuesta, ella publicó un video breve donde aparece caminando junto al mar, acompañada de la frase: a veces el viento arrastra lo que no debía quedarse. Sin palabras adicionales, sin etiquetas, pero con un mensaje claro. El cierre de este capítulo, aunque aún incierto, ya está dejando huellas en el mundo del espectáculo. Lo que para algunos fue una relación hermosa que terminó, para otros es un claro ejemplo de cómo el amor puede transformarse en una lección de vida. ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste que alguien dejó de ser quien conocías? ¿Crees que las personas realmente cambian o solo dejan de esconder lo que siempre fueron? No olvides dejar tu comentario, darle like a este video y suscribirte al canal. Porque aquí, siempre traemos lo que nadie se atreve a contar, y lo que todos quieren saber. Hasta la próxima, queridos seguidores. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún detalle de esta historia que aún podría dar giros inesperados. Dale like si te impactaron las palabras de Ande y comparte este video si alguna vez también sentiste que alguien cambió cuando ya no estabas a su lado.